Buenas a todos una vez más, y bienvenidos a un nuevo vídeo de un servidor. En esta ocasión resumiré las características y trasfondos de todas las transformaciones oficiales del erizado héroe azul, sean de la continuidad principal o no, solo que esta vez intentaré hacerlo con información renovada, más presente y con explicaciones menos pisoteadas por mi torpeza literaria. Aparte de esto, también las ordenaré según su nivel de poder, empezando por la más débil y terminando con la más poderosa, y para Super Sonic en específico mencionaré a todas sus versiones y luego resaltaré cuál es la más impresionante de todas. Las transformaciones ocasionadas por los Whis no las mencionaré, más que nada por lo puntuales que son y porque, debido a la naturaleza de la raza alienígena, seguramente no sean algo único de Sonic ni nada semejante. Sin nada más que añadir, ¿qué tal si empezamos hablando de la transformación más débil de todas? Dark Sonic, o Dark Super Sonic. Esta transformación fue únicamente vista en el anime de Sonic X y se ha ganado un rincón especial en el Museo de la Historia de Sonic por ser la más desconocida, especulativa, sacada de la manga, y ensalzada por el fandom. Apenas tiene 2 minutos de existencia en pantalla, toda su esencia es un misterio y la única razón por la que tiene un nombre oficial es porque Sega hace un tiempo demostró que le gusta el que le inventaron los fans, así que lo usaron para un meme. Para que se hagan a la idea de la casi total inexistencia de este erizo negro en la franquicia, Ian Flynn llegó a relatar en una ocasión que ni siquiera lo considera una transformación, lo cual tiene mucho más sentido de lo que parece si recordamos que Eggman ni se inmutó al verlo, como si en realidad no fuera más que un efecto óptico para que el espectador sepa que Sonic está muy enfadado, de la misma forma que los personajes de caricaturas se incendian cuando se irritan. De hecho, eso podría explicar por qué el canal oficial de la casa animadora de Sonic X, colocó en el título de un vídeo que Eggman evitó que se transformara en Dark Super Sonic, es decir, que jamás alcanzó como tal la transformación. En fin, yo de todos modos voy a hacer un salto de fe y asumir que es una transformación de verdad en vez de una alucinación creada por la Matrix en la que todos vivimos. La razón por la que está en un puesto tan bajo es porque no demostró absolutamente nada, fuera de un aparente aumento en la velocidad de ataque de Sonic, y porque ni siquiera sabemos la causa exacta de la transformación. Se me ocurren dos posibilidades sobre esto último, y ambas retratan a Dark Sonic como algo mucho más débil que lo que las animaciones de los fans insinúan. La primera es que es un estado que el erizo obtuvo al absorber por accidente la energía negativa de diversas esmeraldas falsas, la cual luego se desató por completo una vez Sonic vio a 2 de sus amigos malheridos. La segunda sería, en cambio, que de veras es una creación exclusiva de la furia de Sonic, insinuando que su poder surge únicamente de su odio. Personalmente la primera encajaría mejor y dejaría en un lugar distinto al erizo negro que la segunda, pues el enojo de Sonic al parecer era tan superficial que hasta Eggman logró calmarlo hablándole de cosas aleatorias, pero no bastaría como para considerarlo un estado poderoso, pues el poder de las esmeraldas falsas es tan bajo que son incapaces de efectuar un solo Chaos Control sin desintegrarse después. En fin, a lo que voy es realmente improbable que posea alguna clase de potencial oculto capaz de sobrevivir a las expectativas que durante años se forjaron sobre el pobre erizo oscuro. Werehog. Canónicamente solo estuvo presente en Unleash, esta es tal vez la transformación más inusual de Sonic, no solo porque nace de energía negativa, sino porque se activa automáticamente al llegar la noche, en vez de hacerlo cuando al erizo le venga en gana. Tras engañar a Sonic, Eggman logró arrebatarle las esmeraldas e invertir su polaridad para que desatara su energía negativa y forzara a Dark Gaia, la encarnación ancestral de la maldad, despertara prematuramente y fragmentara el planeta antes de colapsar bajo su propio peso debido a lo débil que se encontraba. Sonic, al verse involucrado en todo este proceso, absorbió por accidente una enorme cantidad de poder malvado que deformó al extremo su cuerpo hasta otorgarle el físico monstruoso de un lobo, obteniendo así una fuerza bruta extrema a cambio de una reducción drástica de su velocidad. En esta forma, Sonic puede estirar mucho sus brazos y engrandecer sus puños para radicalizar el alcance e impacto de sus ataques en gran medida y para maniobrar por cualquier escenario como si fuera el espectacular hombre que araña, lo cual, sumado a su habilidad de envolver cualquier parte de su cuerpo en energía negativa, le convierte en una máquina mortal en el combate cuerpo a cuerpo. Su capacidad de acumular negatividad en su interior le permite desatarla de diversas maneras, no solo aumentando la fuerza de sus golpes, sino además creando escudos de energía que cubren todo su cuerpo e incluso potenciando al extremo todas sus capacidades físicas en lo que se conoce como el modo Unleash.
Su fuerza bruta es tan grande que es capaz de levantar como si nada monstruos colosales, como el Dark Gaia Fénix, así como de frenar las embestidas directas de criaturas de Dark Gaia bastante más grandes que él, como el Dark Gaia Titán. Por último, y si bien es cierto que ha perdido su característica velocidad de carrera, lo cierto es que el Werehog sigue conservando una agilidad, reflejos y potencia de salto comparables a las del Sonic normal, lo que le permite revolotear a gran velocidad por cualquier entorno a base de brincos y movimientos precisos. También quisiera añadir que el Werehog aparece en los cómics de Archie, solo que lejos de ser una transformación nocturna, se activa cuando el erizo está sometido a un estrés extremo y degenera tanto su sentido de la realidad que es incapaz de diferenciar a sus aliados de sus enemigos, por lo que tuvo que entrenar su mente para poder dominar la transformación. En fin, el lobo es superior a Dark Sonic en absolutamente todos los aspectos salvo en su velocidad de movimiento, pero compensándolo con una agilidad y reflejos igual o superior a la de él, así que me parece justo colocarlo en esta posición. Mecha Sonic. Esta forma, existente solo en la continuidad de Archie, fue la primera ocasión en la que Robotnik logró robotizar a Sonic, anulándole su voluntad y forzándolo a cooperar con él. Reapareció una vez más en un futuro mucho más alejado, solo que esta vez como resultado de un experimento biológico efectuado por una raza alienígena conocida como Ben. En este estado, las capacidades físicas de Sonic aumentan tanto que fue capaz de pisotear en solitario a todos los Freedom Fighters sin esfuerzo, forzando a Knuckles a tener que robotizarse con tal de tener una oportunidad contra él. Posee poderosos láseres equipados en sus brazos, así como sensores ópticos capaces de analizar su entorno para detectar con facilidad cualquier rastro de vida cercana, y cuenta con propulsores que le permiten volar con facilidad. La forma de Mecha Sonic creada por los alienígenas podía, además, lanzar láseres a partir de sus ojos, y disparar cohetes o redes desde sus brazos. Esta transformación apareció por última vez en una fantasía de Eggman junto a Mecha Sally, en donde imaginaba cómo sería la realidad reescrita que crearía una vez que usara a la Super Genesis Way. Sonic One. Esta es otra transformación provocada por una robotización de Sonic, solo que usando la tecnología del universo de Mega Man, lo que lo transformó en el último y más poderoso Roboticized Master. Él en solitario fue capaz de apalizar a 18 Robots Masters, Proto Man incluido, a pesar de haber sido emboscado, sin mencionar que posee una capacidad de copiar habilidades y armas similar a la de Mega Man. Todas sus capacidades físicas han sido mejoradas, lo suficiente como para que su velocidad fuera capaz de deformar el espacio-tiempo de su entorno y así escapar de la parálisis temporal de Flashman. Es conceptualmente similar a la anterior, solo que, con dones físicos muy superiores, así que me pareció lógico dejarla aquí. Ultrasonic. Se trata de una transformación obtenida a partir de una gran cantidad de energía del caos, como una montaña de anillos, o incluso con una sola super esmeralda. Fue utilizada por primera vez por Sonic para enfrentarse a Naubus con ayuda de Hyper Tails, pero su momento de máximo esplendor fue cuando Sonic la usó para proteger a Mobius de un poderoso rayo que estaba por desgarrar el flujo del espacio-tiempo. Además de volar, Ultrasonic puede distorsionar el orden y la unión de los átomos, lo que le permitió convertir el aire en una pared de agua con el mero pensamiento, o incluso crear columnas de granito aparentemente de la nada. Sin embargo, se desconocen los límites exactos de esta habilidad y jamás ha llegado a usarla contra un ser vivo, así que su utilidad en combate es un poco especulativa. También, ha demostrado ser capaz de abrir portales entre las dimensiones, cosa que llegó a usar para aprisionar a Ixis Naubus en una dimensión de bolsillo. Fuera de esto, Ultrasonic posee la capacidad de mutar en diferentes formas, como lo son, Solar Sonic, Polar Sonic, o Eco Sonic, dependiendo de si su entorno es caluroso, gélido, o boscoso respectivamente. No se saben las habilidades exactas de estas variaciones, pero es probable que tengan habilidades relacionadas con el paisaje que representan. La mayor desventaja de la transformación es su corta duración, pues cuando usa sus habilidades suele quedarse sin energía rápidamente, y encima, termina completamente debilitado tras usarla. Excalibur Sonic. Tras ser traicionado por Merlina y forzado a colaborar con sus antiguos enemigos para salvar al reino de Camelot, Sonic terminó viéndose involucrado en un combate completamente unilateral y desesperado contra la hechicera, quien había logrado un poder enorme a costa de la confianza del erizo.
Fue cuando la muerte de Sonic parecía asegurada que Excalibur, sintiendo el espíritu de lucha totalmente desatado del erizo, lo reconoció como el heredero digno de su poder sagrado, resurgiendo así por primera vez en años y otorgándole una brillante armadura que aumentaba al extremo todas sus capacidades. Ahora empuñando a Excalibur y envuelto en su poder, Sonic era perfectamente capaz de volar a altísimas velocidades, resistir con facilidad espadazos masivos que le destrozarían en su forma normal y realizar ataques fulminantes a altísimas velocidades. Su poder de combate en general es tan elevado que fue capaz de vencer a Merlina en solitario, quien le humilló por completo y sin intentarlo en su forma base. Su espada personal, Excalibur, es completamente indestructible, siendo capaz de regenerarse tras ser rota, y es incluso capaz de ignorar por completo cosas como la inmortalidad. Se sabe, además, que Excalibur puede superar en fuerza a las espadas gigantes de Merlina, devolver con facilidad proyectiles de energía más grandes que el propio Sonic e imbuirse en energía luminosa para efectuar devastadores ataques a corta distancia. Por último, Excalibur posee conciencia y personalidad propia, pudiendo volar y actuar por su cuenta, aconsejar a Sonic e incluso ayudarlo en combate bloqueando ataques cuando el erizo está desprevenido. Darkspine Sonic. Tras chantajear a Sonic para que le trajera los anillos mundiales, forzándole a recorrer los páramos en declive de las 1001 noches, Erazor intentó purgar la vida del erizo en un intento de despertar todo su potencial, pues tales artefactos requerían un sacrificio para desatarse por completo. Si bien Shara, la más reciente aliada de Sonic, se sacrificó para evitarlo, Erazor fue de todos modos capaz de absorber los anillos y con ellos parte de su poder, lo cual, al estar estos cargados de fuerza emocional, le degeneraron tanto en cuerpo como en mente, mutando en una abominación corrosiva que contaminó la esencia del mundo y lo convirtió en un gran vacío cósmico. Todo el desarrollo de los acontecimientos, desde la muerte de su amiga hasta el inminente fin de la realidad, colmó la paciencia de Sonic y le hizo sentir un creciente sentimiento de odio hacia Erazor que se desarrolló lo suficiente como para que los anillos de emociones malvadas escaparan del cuerpo del villano y se fusionaran con Sonic, llenándolo de una espesa energía malévola que le otorgó una forma oscura conocida como Darkspine Sonic. Ahora fusionado con reliquias que literalmente mantenían la estabilidad del mundo y podían deformarlo con extrema facilidad, Sonic obtuvo la capacidad de ejercer una influencia misteriosa y radical sobre este, pudiendo restaurarlo o al menos parcialmente con un mero movimiento de su muñeca. Además, Sonic conserva todas las habilidades que le otorgaba Shara, pudiendo de esta forma aumentar de forma extrema su velocidad o ralentizando por completo el tiempo. Su fuerza física ha aumentado tan radicalmente que es capaz de devolver los ataques más mortales de Al-Flaila o Al-Aila, quien era incluso capaz de concentrar parte de la esencia del mundo y expulsarla en forma de un disparo masivo, con simples patadas. También puede aprovechar cualquier clase de carga elemental encerrada en sus anillos, pudiendo por ello desatar la explosiva energía llameante del de la rabia para incendiar su cuerpo y así aumentar al extremo sus capacidades ofensivas. Por último, esta forma puede curar con facilidad alteraciones de estados tan mortales como maldiciones, pues Sonic se liberó de la maldición de muerte lenta que le impuso Erazor solo con transformarse, algo que para Shara era completamente imposible. Debido a que literalmente controla objetos capaces de manipular el tejido mismo de la realidad, sumado a que sobrepasó en poder puro a alguien que realizó tal hazaña a gran escala, considero que es la tercera transformación canónica más impresionante de Sonic. Super Sonic. Esto será lo más complicado de explicar de todo el vídeo, ya que esta transformación es la que más ha aparecido en todos los medios, tanto en los cómics, como en el anime, y otros spin-offs, por lo que he decidido mencionar los que considero que son los más importantes. Obviamente, las apariciones de Super Sonic que no tengan historia y que sean extras desbloqueables, no serán tomadas en cuenta. Además, los mencionaré desde el Super Sonic más débil al más poderoso, pero eso no quiere decir que todas las encarnaciones del erizo dorado sean superiores a las transformaciones anteriores, solo pensé que sería buena idea agrupar a todos los Super Sonic en su propia categoría para no complicar demasiado las cosas. Super Sonic de la película. Todo parecía dispuesto a terminar una vez Robotnik se apoderó de la Esmeralda Maestra tras traicionar a Knuckles. A pesar de que luego lograron arrebatársela, lo cierto es que el colosal de ATG Robot que había construido con ella podía seguir funcionando con energía de reserva, lo que significó una ventaja prolongada del científico que no parecía poder terminar.
Justo cuando el erizo parecía condenado, el poder de las esmeraldas finalmente correspondió su heroísmo, emergiendo de la esmeralda maestra y fusionándose con Sonic para convertirse en un ser legendario que venció al científico como si fuera un mosquito. En este estado, Sonic posee un poder considerado divino y capaz de vencer a ejércitos enteros como si nada. Si Sonic por sí mismo ya era capaz de ir lo bastante rápido como aparentar detener el tiempo, en esta forma fue capaz de despedazar la estructura interna del TATG Robot en un instante, ya de paso demostrando su característica capacidad de levitar. Su fuerza y su resistencia han aumentado tantísimo que ahora es capaz de superar en fuerza al descomunal robot de Eggman con una facilidad ridícula e incluso de bloquear casualmente sus golpes más poderosos con una sola mano y sin siquiera retroceder. Además, debería ser capaz de imitar todo lo que hizo Eggman con el poder de la Esmeralda, lo que significa que este Super Sonic podría ser capaz de teletransportarse, envolverse en electricidad, y disparar multitud de láseres, o rayos desde cualquier parte de su cuerpo. El poder de la Esmeralda también demostró poder conferirle a su usuario una poderosísima manipulación de la materia con la que Robotnik creó su enorme robot a partir de objetos cercanos. De hecho, al final el erizo dorado pudo manifestar unos perritos calientes a través de un huracán muy similar al convocado por Robotnik, por lo que todo parece indicar que usó elementos cercanos para crearlos. Además, y como ya se confirmó que Shadow aparecerá en una futura película, es muy probable que este Super Sonic también posea un poderoso Chaos Control, y el primer indicio de esto podría ser la habilidad para teletransportarse que poseía Robotnik. Super Sonic de Sonic X. Este es la única transformación del erizo en el anime, siendo usada por primera vez para eliminar a un robot de Eggman inusualmente poderoso y posteriormente para vencer a Perfect Chaos, entre otras ocasiones. A pesar de esto, no obstante, lo cierto es que este Super Sonic posee menos hazañas de las que cabría esperar si lo comparamos con los que veremos a continuación. Las mejores sin duda fueron vencer a Chaos y a Finalazar, aunque cabe destacar que en el segundo caso requirió la ayuda de Super Shadow y en el primero, si bien demostró poder bloquear los ataques de la bestia, lo cierto es que Sonic poseía la ventaja de poder purificar su energía negativa en vez de simplemente tener que apalizarlo físicamente. Eso sin mencionar, por supuesto, que está extremadamente lejos de poder vencer a amenazas universales, pues ni él y Super Shadow juntos pudieron siquiera hacer algo contra Final Nova, un ser que solo podía destruir el universo si se autodestruía. De hecho, Dark Oak, alguien mucho más débil que dicho villano, fue capaz de poner contra las cuerdas a este erizo dorado, evidenciando lo lejos que está de dicha escala. Tal vez lo más doloroso, no obstante, es que esta transformación posee un límite de tiempo canónico y una resistencia cuestionable, siendo incluso noqueado por un puñetazo sorpresa de Shadow. Aún así, posee un Chaos Control muy poderoso con el que puede viajar a otras dimensiones, disparar proyectiles de energía y teóricamente, porque no se vio, debería de poder parar el tiempo. Por último, según su perfil japonés, su velocidad y fuerza posiblemente sean infinitas, aunque esto no está puesto como una afirmación, sino como una pregunta. Super Sonic de la editorial Fleetway. Esta versión del erizo dorado se presenta como una entidad maligna que tiende a la destrucción. Lejos de ser un estado obtenido por la energía positiva de las esmeraldas, Sonic lo alcanza cuando acumula demasiada energía del caos o siente un estrés demasiado incontrolable, y tal acto degenera tanto su personalidad que se convierte en un ser sádico y peligroso hasta para sus amigos. Es tan resistente que es capaz de sobrevivir a llamaradas y además formas de daño comunes sin un solo rasguño, y es tan rápido que puede extinguir erupciones volcánicas o neutralizar explosiones masivas con su velocidad, e incluso logró liberarse de una prisión temporal creada por el Omniviver, el cual había ralentizado el tiempo dentro de sí mismo para mantenerlo allí durante un par de años, pero le tomó apenas unos días salir de ese estado de animación suspendida usando solo su velocidad. Aparte de esto, posee el don de disparar rayos de energía desde sus ojos, otorgar escudos especiales a otras personas, y causar explosiones masivas de energía, con las que llegó a inhabilitar toda la tecnología del planeta Mobius. Es tan fuerte que puede destruir como si nada el Megatal, el material más resistente en el planeta Mobius, a tal punto que se consideraba completamente indestructible hasta que Super Sonic demostró lo contrario. Si bien Sonic llegó a insinuar que la transformación era capaz de destruir la zona especial, lugar que, de hecho, es un universo entero, esto fue en realidad porque el erizo azul desconocía por completo su tamaño real, pues él pensaba que se trataba de una región específica bastante pequeña.
Poco después incluso mencionó que el erizo dorado podría, probablemente, destruir un planeta entero. Aún así, Super Sonic no tiene la capacidad para destruir un planeta, ya que cuando lo atraparon en una ilusión, él mostró que para aniquilar un planeta como Mobius, necesitaría la ayuda de algo externo como lo es la Luna. Super Sonic del Universo Manía. Como ya varios deberían de saber, existe una dimensión alternativa que es un reflejo casi perfecto del universo del Sonic que todos conocemos, con hasta las mismas ubicaciones distinguidas, como Angel Island, y Little Planet, o hasta sus mismos habitantes, y objetos. Con la gran diferencia de que este universo clásico ha sido testigo de algunos eventos exclusivos, como el incidente del Rubí Fantasma. Si bien sus líneas de tiempo parecen casi idénticas, el universo Manía está algún tiempo por detrás del universo principal, por lo que muchísimos eventos aún no han ocurrido. Lo que nos deja con un Super Sonic bastante novato, que no está muy lejos de aquella ocasión en la que Knuckles le quitó la transformación de un puñetazo. Aún así, considero que es superior al Super Erizo de Fleetway, debido a que fue capaz de ayudar al Sonic moderno y no entorpecer la batalla contra el Time Eater, una de las entidades más poderosas de los juegos del Erizo. Además, tuvo una experiencia y victoria en solitario contra un portador del Rubí Fantasma que era tan poderoso que podía dañarlo en su super estado. Vaya, que, si no está más alto es porque aún le falta mucha experiencia, pero debido a las alteraciones en su línea de tiempo, podría algún día llegar a ser superior al Sonic principal. Super Sonic de IDW. En un arrebato despótico de su más ancestral soberbia, Eggman fue capaz de desarrollar una aleación misteriosa y microscópica semejante a un virus que, lejos de infectar al cuerpo orgánico de su huésped con alguna enfermedad conocida, lo degeneraba y mutaba en una masa metálica sin personalidad cuyo único impulso vital consistía en infectar a otros mediante el mero contacto físico, desencadenando de esta forma una pandemia global que se le salió tanto de control que terminó viéndose forzado a colaborar con todos sus enemigos para sanar al mundo de la devastación de su propia obra. Por lo que, tras una extenuante odisea con varios héroes caídos, Sonic y Silver consiguieron finalmente las 7 esmeraldas del caos para alcanzar sus superestados. El erizo dorado decidió no perder mucho tiempo, y procedió a derrotar al Zabot gigante que estaba estorbándolos, para después deshacerse del virus de metal en todo el mundo con ayuda de Silver y un artefacto conocido como el Topacio Distorsión. Cuando Super Sonic decidió tirar el artefacto a través de un portal, sin embargo, debido a la extrema inestabilidad del topacio, esta acción fracasó y en su lugar creó una explosión que afectó tanto al Super Erizo que lo dejó sin memoria temporalmente. Como es obvio, y al igual que el resto de encarnaciones del erizo dorado, este aumenta sus habilidades y matas en gran medida, lo que le permitió vencer a un titán como Zabok en cuestión de segundos. Además, puede canalizar la energía de las esmeraldas del caos en otras cosas, como cuando canalizó estas energías para potenciar al topacio. Algunos podrían pensar que al ser este Sonic perteneciente a una secuela no canónica de Forces, debería de ser tan o más poderoso que el Sonic de los juegos. Pero lo cierto es, que como lo dijeron los mismos editores y escritores de los cómics, los eventos que ocurrieron en los juegos no fueron exactamente iguales en los cómics. Motivo por el cual varios personajes fueron nerfeados, como por ejemplo, Burning Blaze, quien quedó completamente debilitada por crear un ataque de fuego que apenas consiguió eliminar un trozo de metal gigante. Cuando en los juegos, fue capaz de ayudar a Super Sonic a derrotar a la máquina más poderosa del Dr. Eggman, el Esjuizar, robot que tenía el poder para destruir o fusionar los universos de Blaze y Sonic. Vaya, que hasta el mismo Erizo llegó a mencionar que, a pesar de poseer un poder ilimitado, no puede hacer nada con él. Por lo que, si bien considero al Super Sonic de IDW bastante poderoso, no está al nivel del erizo canónico de los juegos. Super Sonic Canon. Este es el erizo dorado de los videojuegos que todos conocemos, el que nos da vida y esperanza a todos nosotros. Ya he hablado bastante sobre él en otras tantas ocasiones, así que resumiré lo esencial sobre sus poderes. Es capaz de volar a velocidades muy superiores a la luz, posee una resistencia tan elevada que le sirve como virtual invulnerabilidad, es capaz de usar todas las habilidades del caos, pudiendo por ello ralentizar o paralizar por completo el tiempo, teletransportarse entre las líneas temporales, y al igual que otros usuarios de los poderes del caos como Shadow o Emerald, debería de ser incluso capaz de desgarrar el espacio para atacar.
Y el dato más importante que puedo darle sobre la transformación, es lo mencionado en la guía oficial de Sonic 2006, donde se declara que el erizo dorado tiene el poder y fuerza suficientes para derrotar a Solaris, mismo ser que es capaz de consumir universos con una facilidad extrema, destruir todo el espacio-tiempo y resistir aparentemente el proceso de esto último. El único motivo por el que Sonic necesitó ayuda de Shadow y Silver para derrotarlo de manera definitiva, es porque, como lo menciona Eggman, la criatura necesitaba ser derrotada en 3 líneas temporales diferentes al mismo tiempo, cosa físicamente imposible para Sonic. La transformación de Super Sonic posee una segunda fase conocida como Hyper Sonic, la cual obtuvo tras hacer que las Esmeraldas del Caos obtuvieran sus propios superestados con el poder de la Esmeralda Maestra. Se sabe gracias a la enciclopedia del erizo, que esta segunda fase es incluso más veloz que Super Sonic, y si bien sus otras capacidades exactas son desconocidas, es muy probable que también presente una mejora de poder bastante superior a la del erizo dorado debido a la potenciación exagerada que recibieron las Esmeraldas. Se sabe, además, que la transformación posee la capacidad de respirar bajo el agua, y realizar un ataque de ondas masivas de luz que dañan o destruyen a cualquier enemigo cercano. Super Sonic de Chronicles. El erizo azul utiliza las Esmeraldas del Caos para convertirse en Super Sonic, y de esta manera pelear contra Imperatorix, un poderoso guerrero Echidna. Lo considero superior al Super Sonic canónico, debido a que originalmente se tenía planeado que Sonic Chronicles ocupe lugar al final de la cronología del erizo azul, por lo que obviamente, tendría que ya haber vivido todas las aventuras del erizo azul que conocemos, y las que nos falta conocer. Aún así, lo cierto es que Chronicles dejó de ser canon hace bastante tiempo, y en la actualidad es considerado un universo alternativo, por lo que basarme en eso para considerarlo superior al Super Sonic canónico es un poco injusto. No obstante, su única hazaña en el juego, la cual fue pelear y derrotar a Imperatorix, me parece más que suficiente. Pues el Echidna, al ser miembro de la tribu de Knuckles, fue capaz de acceder a todo el poderío de la Esmeralda Maestra, lo que lo hizo obtener un poder cercano a la omnipotencia, y aún así Sonic fue capaz de vencerle con su transformación. El Super Sonic más poderoso es, por supuesto, el de los ya canceladísimos Archie Comics. La historia de estos dura más de 2 décadas, y las apariciones de su superforma fueron muchas, por lo que procederé directamente a hablar de sus poderes. El erizo dorado de estos cómics, con un mero choque suyo contra Hyper Knuckles, destrozó una dimensión de bolsillo entera sin que esto los dañara. Posee una invulnerabilidad física casi absoluta con la que pudo soportar los ataques más poderosos de Enerjat sin prácticamente inmutarse, y eso que este dios Echidna tiene la capacidad de eliminar absolutamente todo con el simple movimiento de su mano. Super Sonic también le hizo frente al Sigma de los Archie, que tenía el poder de cientos o miles de universos unificados. Y finalmente, su mejor habilidad es el Chaos Control, el cual le permite reescribir por completo la realidad de incontables universos como si nada. Sin embargo, no es una habilidad perfecta, pues si bien la llegó a usar 3 veces, solo en una ocasión le salió bien, ya que las otras 2 fueron interrumpidas. Bueno amigos míos, estas fueron todas las transformaciones de Sonic hasta el día de hoy. Hablé lo más que pude de estas sin extenderme de más, ya que no quería hacer un vídeo de más de 30 minutos, y como pueden ver, aún así casi alcanzo ese tiempo. Si este vídeo llega a 10.000 likes haré otra parte, pero hablando de los estados de Sonic, unas formas únicas que no son exactamente consideradas transformaciones. Yo por mi parte, ahora sin nada más que decirles, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.